Risas esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios. En las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber el amor de Dios, que en él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a él llevar vida quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber el amor de Dios. En las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que Amén. Sin duda es un canto que nos deja meditando, ¿no? En un mundo de confusión, en un mundo de enfermedad, ellos tienen que saber, el mundo tiene que saber del amor de Dios. Que hay un Dios que a pesar de todo, a pesar de los errores que hayamos cometido, a pesar de todas las situaciones que hay en nuestra vida, Él está dispuesto a decir, te amo. Y sobre todo, ¿quiénes estamos dispuestos a llevarles ese mensaje? Que es lo más importante. Bueno, después de este bello especial, vamos a presentar al predicador de esta tarde,
Bueno, recordemos que estamos viendo, bueno, entramos en lo que viene siendo el mes de historia denominacional, por así decirlo, o de herencia adventista. Es decir, estamos recordando cómo fue que inició nuestro movimiento, nuestra iglesia, o más bien cuáles fueron los pasos que se dieron y los eventos que se dieron para formar nuestra iglesia actualmente. Anteriormente hemos visto cómo se fue lo que es el gran despertar, qué fue lo que pasó en diferentes etapas de nuestra historia. Y hoy tenemos un tema muy interesante. El predicador de o el nuestro invitado más bien, de esta tarde es el pastor Carlos Olivares. Él es pastor distrital, perdón, en el sur de Chile, específicamente de la parte de Temuco, Chile. Y bueno, le agradecemos primero que nada por aceptar nuestra invitación. Somos un pequeño grupo, bueno, ni tan pequeño, ¿verdad? Grupo internacional de diferentes países aquí representados que pues a pesar de lo que es la pandemia, pues decidimos juntarnos y animarnos unos a otros. A mí me gustaría, pastor, que nos dijera cómo es que usted ha pasado esta pandemia. ¿Cómo fue que inició el tiempo que inició y cómo ha ido evolucionando su experiencia en esta pandemia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes o buenas noches para algunos, como se mencionó. Agradecer por la invitación a Jaime, que me invitó a ustedes. Sí, yo estuve al borde de morirme en realidad en la pandemia porque me, me contagié con el COVID eh, y estuve 22 días, digamos, hospitalizado junto a mi esposa, aunque yo estaba más grave, yo estaba en la UTI, ¿cierto? En la unidad de tratamiento intensivo y bueno, gracias a Dios pude librar mi vida orando al Señor y pude salir airoso. Así que más o menos mi experiencia no fue como muy agradable en realidad, pero pudimos salir adelante. Eso es lo importante. Amén, amén. Sin duda Dios actuó en su vida y sin duda de los que estamos aquí presentes hemos visto la mano de Dios. Ahora, antes de pasar al tema, eh, ¿qué mensaje les daría usted a los chicos hoy en día, aquí del GPS y a los que nos van a ver más tarde en las diferentes redes sociales, sobre cómo llevar esta pandemia en la vida cristiana? Bueno, en relación a la vida cristiana, uno tiene que ver que esta pandemia, digamos, se da en un contexto bien especial de la historia. Yo creo que, de mi punto muy personal, por supuesto, estamos viendo los tiempos finales de la historia humana y la pandemia es una señal, de mi punto de vista, de inicio del tiempo, el fin de la historia del mundo. Están sucediendo muchos eventos y creo que tenemos que tomar conciencia, ¿cierto? No solo de lo que ha ocurrido en varios lugares donde hemos estado confinados, digamos, en estas cuarentenas y que marcan de alguna forma, que esto de alguna forma señala que cuando se acerque el tiempo final de la historia vamos a ser restringidos, ¿cierto? En muchas cosas. ¿Cierto? No se podrá comprar ni vender, es el texto en relación a un conflicto de tipo religioso. Yo creo que para allá va el mundo. Yo creo que la pandemia nos deja esa lección de poder tomar conciencia si estuvimos encerrados harto tiempo, como que no es, alguna gente duda de que se pueda cumplir lo que hemos predicado por casi más de 200 años como adventistas. Muchos dudan que pueda suceder por un asunto el sábado. Pero esta pandemia nos ha demostrado que es posible. El gobierno nos encerró a todos y todos adentro, nadie, sin discusión, ¿cierto? O sea, se ha ido probando este tema y yo creo que va a llevarnos o va a desatar finalmente el conflicto final, que sí es posible que pueda suceder. Entonces tenemos que reflexionar y ponernos a cuenta con Dios, creo que eso es lo más importante. Ok, muchísimas gracias, pastor, por sus palabras. Y bueno, el tema de esta tarde, noche, madrugada, guión, es apostasía alfa. Y bueno, pastor, es su tiempo. Bueno, ahí cuando me pidió Jaime hablar del tema, es un tema un poco complejo en realidad, no es un tema fácil de tratar en poco tiempo, pero yo voy a darle solamente algunos ápices en relación a lo que creo, por lo que he estudiado, ¿no? Puede que alguien no esté de acuerdo conmigo, y está bien, ¿cierto? Si no está de acuerdo, no soy dueño de la verdad,
pero vamos a tratar de poder indagar un poquito. Pero para indagar acerca de este tema, uno tiene que remontarse, digamos, ver algunos contextos para poder entender esto de apostasía alfa y omega. Tiene que primero entender lo que se sucedió antes, ¿cierto? Bueno, ustedes saben que desde 1844 a 1850, ustedes ya lo estudiaron ya, prácticamente se fueron determinando, definiendo nuestras creencias, nuestras doctrinas, ¿cierto? Como ustedes quieran llamar, de lo que nosotros creemos. Y la iglesia tomó una postura muy celosa en el sentido, digamos, de que la iglesia no quería de alguna manera, o se protegía, más bien digo, de ciertas eh, apostasías que pueden entrar, como por ejemplo, los pioneros pensaban, digamos, antes de 1844, que mensaje del primer ángel ya se había predicado, como se dio en todo Estados Unidos, y pensaban que tenían que hacer eso, y como había muchos eh, inmigrantes, ¿cierto? Pensaban que con eso ya habían completado la obra. Ellos pensaban, digamos, que organizarse era volver a Babilonia, porque ellos venían de organizadas organizadas, ¿cierto? Y miraban, digamos, que el mensaje del tercer ángel que se cumplía en el catolicismo romano, y ellos tuvieron eh, bastante, digamos, distancia en ese sentido y fueron muy cuidadosos. Y por eso que cuando se forman prácticamente nuestras creencias, nuestra doctrina de lo que la iglesia comenzó a creer, la iglesia fue tomando una distancia sobre el protestantismo, ¿cierto? Considerado como apóstata, y sobre el catolicismo romano. Es una de las razones también por qué de alguna forma no se aceptó así a buenas y a primeras el tema de la Trinidad, que es un tema que ha sido bastante polémico en la iglesia durante mucho tiempo, no solo porque algunos de nuestros pioneros eran de la conexión cristiana, cierto movimiento semi-arriano, sino que también porque Dios permitió que fuese así para que esa creencia, ¿cierto?, fuese depurada, ¿cierto?, y no tuviese ningún ápice, digamos, que tuviese que ver con algo que no correspondía a una definición bíblica. Yo creo que la iglesia, a través de la historia, ha tratado de tener una comprensión bíblica del tema. Hasta que llega 1888, que ustedes también me parece que lo han estudiado, donde lamentablemente no quedó ni un registro acerca de 1800, digamos, 88, solo lo que se comenta o de los que estuvieron allí, ¿cierto? Son comentarios, y los que estuvieron ahí escribieron acerca de ello, y algunas o varias citas, digamos, de Ellen White en relación, digamos, al tema de lo que corresponde en este caso a ese momento, ¿cierto? Que tenía que ver con un énfasis desmedido que la iglesia y lo hizo por las razones que estoy explicando, digamos, que la iglesia se vio, digamos, de protegerse de cualquier amenaza o todo lo que pudiese corromper, ¿cierto?, la sana doctrina bíblica. Entonces ellos tuvieron una comprensión un poquito cargado más a la ley, ¿cierto?, un poco más legalista, y entonces en 1888 a través de Waggoner Jones, como que Ellen White vio en estos dos jóvenes, ¿cierto?, la frescura, ¿cierto?, la juventud, y el mensaje equilibrado entre la fe y las obras, y en relación a lo que tiene que ver, ¿cierto?, con un mensaje equilibrado de justificación por la fe. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos ahí que 1888, ¿cierto?, marca un antes y un después en relación, digamos, a lo que la iglesia, digamos, cree, aunque hoy en día, y lo menciono porque tiene que ver con el alfa y el omega, por eso estoy haciendo como esta introducción. El tema de la justificación por la fe es un tema muy complicado, ¿cierto? Y de hecho que la posición, si alguien me pregunta cuál es la posición de la iglesia, la posición de la iglesia hay dos líneas, ¿cierto? Y la iglesia está dividida hoy día entre teólogos liberales y teólogos conservadores, ¿cierto? Y ultraconservadores también dentro de esa línea de conservadores y ultraliberales, ¿cierto? La iglesia tiene la teología adventista hoy en día en el plano de la justificación por la fe está predominantemente por los teólogos liberales, ¿cierto? Que han impuesto, ¿cierto?, una idea de la justificación por la fe más evangélica que de lo que se habló en forma equilibrada en 1888. Entonces, en esa perspectiva, ¿cierto? Nosotros podemos ver cómo de alguna manera ese mensaje, lamentablemente, por un lado fue rechazado, ¿cierto? En el momento Butler, que era el presidente de la conferencia, que no asistió porque estaba enfermo, ¿cierto? Mandó un representante, y Brie Smith, ¿cierto? Que discutieron también temas de Daniel, de Gálatas, etcétera, etcétera, en relación a la ley moral, o ley, ¿cierto?, ceremonial que sea, pero en Gálatas, pero en realidad allí se vio que era la ley, digamos, más
que se exaltaba la ley moral en ese sentido. Ahora, los problemas empezaron después de 1888, ¿cierto? Voy a leer algunas citas igual, solo para que ustedes puedan entender el problema. Eh, Especialmente Jones, ¿cierto? Que comenzó a tener un desequilibrio, ¿cierto? Yo sé que hay que decirlo, porque hay dos líneas. Hay una línea, ¿cierto? Que desecha completamente, digamos, o barre el mensaje de 1888 completamente la justicia por la fe, o sea, como que desaparece. Y otra línea, ¿cierto? Que defiende, ¿cierto? A Waggoner y Jones y que dice, bueno, en realidad ellos fueron llevados por el rechazo del mensaje, digamos, de los líderes, y entonces Waggoner y Jones fueron llevados finalmente a rechazar el mensaje, pero también tenemos que entender que eso tampoco es tan así, no es tan objetivo, porque Waggoner y Jones también tenían voluntad, ¿cierto? Podían de alguna manera, si bien es cierto que fue contrariado el mensaje y fue rechazado, ellos también tenían la capacidad de poder resistir esos ataques y ser convincentes en lo que ellos de alguna manera estaban presentando. Entonces, bajo esa perspectiva, Waggoner y Jones, especialmente Jones, comienza sus primeros desvíos, ¿cierto? En 1893. Ellen White ya no estaba no estaba ya en Estados Unidos, parecía ser que no querían escuchar su voz, ¿cierto? Ni sus escritos, ni sus cartas, y fue enviada a Australia, ¿cierto? Parece que era callar la voz de ella. Y ella desde Australia le escribe, ¿cierto? A Jones, le escribe, ¿cierto? Y eso que le escribe, que lo voy a leer párrafos muy cortos, porque por el tiempo, están registrados en mensajes selectos tomo uno, ¿cierto? Lo que ella le escribió a Jones, y eso va a marcar también algo interesante en Jones, ¿cierto? Y más que en Wagner, en Jones, en este desequilibrio, digamos que después de 1888 él tuvo, ¿cierto? Lamentablemente eso que ellos dijeron o presentaron no está escrito, no quedó registrado, lamentablemente, no sé si era de Dios, no sé por qué, pero lo que sí le dijo Ellen White, ¿cierto? A Wagner y Jones en relación a la fe y las obras, sí, eso sí quedó registrado. Y miren, solo voy a leer unas par de ideas, de conceptos para poder avanzar en lo que se me ha pedido. Dice ella que ella tuvo un sueño, ¿cierto? Y ella dice que usted disertaba sobre el tema de la fe y la justicia imputada de Cristo por la fe. Usted repitió varias veces que las obras no significan nada. Esa es la primera cosa que Ellen White le dice. Lo que le recrimina a Jones es que él al tener este mensaje, al predicar este mensaje, él dijo, ¿verdad?, que las obras no significan nada. Eso es por un lado, ¿verdad? Por otro lado, ella le hace una crítica constructiva. Un segundo punto, dice, usted presentó este asunto, dice, demasiado fuertemente. Hay condiciones, ahora habla de condiciones. Dice, usted presentó este asunto, dice, demasiado fuerte. Hay condiciones que para que recibamos, dice, la justificación, la santificación y la justicia de Cristo, sé lo que usted quiere decir, pero usted deja una impresión equivocada, dice, en muchas mentes. Entonces, lo que Ellen White le critica es primero que él, digamos, no da ninguna importancia a las obras. Segundo, ella dice, ¿verdad? Y le explica a Jones que él, por un lado, habla de que no hay condiciones, ¿me entiendes? Él habla de la incondicionalidad. Pero Ellen White dice, usted está equivocado. Para la justificación por la fe, hay condiciones, dice ella. Y entonces ella describe, dice, si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, sin embargo, dice, es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Entonces, Ellen White presenta la justificación por la fe en una forma equilibrada, aunque ha sido criticada, ¿cierto?, por George Knight, que es un teólogo liberal, ¿cierto?, que es el que ha criticado fuertemente y es el que mantiene la justificación por la fe evangélica, ¿cierto? George Knight, ¿cierto?, es un teólogo muy liberal y él critica y en su libro que tiene acerca de la historia de la iglesia y dice que Ellen White es una persona que está equivocada, ¿cierto?, que es desequilibrada. Pero él está equivocado en el sentido que Ellen White presenta una forma equilibrada en relación a la fe y a las obras, ¿cierto? El énfasis de Butler, ¿cierto? Y de otros líderes es presentar las obras o la obediencia en forma separada, y otros enfatizan, ¿cierto?, la fe o exacerban o sobreenfatizan la fe, pero separada. Es un error, ¿cierto? Dice Ellen White. No se puede presentar ni un énfasis marcado, la fe solamente, y por otro lado la obediencia y las obras.
Ellen White presenta una forma equilibrada entre lo que es la fe y las obras, o sea, la fe que obra. Siempre Ellen White va en esa línea y habla de las condiciones. Y miren ustedes qué interesante es esto, y esto está muy relacionado con lo que vamos a hablar, ¿no? Dirá usted que tiene que ir esto, no, está muy relacionado, ¿cierto? Y por eso que estoy enfatizando esto, porque la apostasía alfa y omega, el panteísmo no solo tiene que ver, digamos, con un tema de que Dios está en todas las cosas, no tiene que ver solo con eso, hay algo más sutil todavía que tiene que ver justamente con esto y que Jones, ¿cierto? Va a desarrollar una idea panteísta, pero soteriológica, que tiene que ver con la justificación y con la salvación. Por eso estoy enfatizando estos aspectos para que después se pueda comprender más fácilmente hacia dónde quiere ir esto. Entonces, ella dice en tercer lugar, Dios nos salva, dice, Dios nos salva bajo la condición, dice, de que pidamos si queremos recibir. O sea, habla de querer, de voluntad, habla de buscar, y si queremos encontrar, llamemos si queremos que se nos abra, dice, la puerta. Ahora miren, es un poco para ir más rápido. Luego dice ella, dice, la gente necesita que se le inste a ser diligente en buenas obras. Debiera mostrársele cómo tener éxito, cómo ser purificada y sus ofrendas serán fragantes, dice, delante de Dios. Ahora miren ahora, esto es súper importante. Acá viene el equilibrio entre la fe y las obras. El poder de Cristo está a la disposición de los que quieren vencer. O sea, si queremos vencer el pecado, porque de eso es lo que está hablando ella, vencer el pecado, el poder de Cristo está disponible para todos nosotros. O sea, todo viene de Cristo, ¿cierto? La salvación viene de Cristo, del poder, de la gracia de Cristo objetiva, ¿cierto? Entonces ella dice, el poder de Cristo está a la disposición de los que quieren vencer. Si queremos vencer el pecado, necesitamos necesariamente el poder de Cristo. Por otro lado, dice ella claramente, el que reprocha ha de animar a sus oyentes de modo que se esfuercen en procura de la victoria. Habla de esfuerzo humano, ¿cierto? Algunos se ruborizan o se espantan cuando se habla del esfuerzo humano, pero hay que entender Ellen White en qué forma está hablando del esfuerzo humano. No está hablando del esfuerzo humano en el sentido de que es un mérito para salvarme, no está hablando de eso, por eso que es muy equilibrada ella lo que presenta. Repito la idea, el que reprocha ha de animar a sus oyentes de modo que se esfuercen en procura de la victoria, ha de animarlos para que luchen en procura de la liberación de cada práctica pecaminosa, que queden liberados de cada hábito corrupto. Habla de prácticas, habla de hábitos, ¿cierto? Ella habla de la perfección del carácter, habla del hábito. El pecado también es un hábito, ¿cierto? Lo que pensamos se transforma en acción, una acción repetitiva se transforma en un hábito y el hábito forma el carácter. Siempre ella va por esa línea, el lenguaje. Y entonces en ese sentido, dice, ella dice para que luchen, luchar, habla de luchar, ¿cierto? En procura de la liberación de cada práctica pecaminosa, que queden liberados de cada hábito corrupto, aun cuando su negación del yo les sea como arrancarse el ojo derecho o cortarse del cuerpo el brazo derecho. No se debe hacer ninguna concesión a los malos hábitos o prácticas pecaminosas, ni se debe transigir con ellos. ¿Qué les parece? Y lo último, para luego avanzar un poco, miren, esto último voy a leer. Miren lo que dice ella. El agente humano ha de cooperar con Dios. O sea, ella habla de una salvación más de tipo, digamos, cooperativa, ¿cierto? De unidad, ¿cierto? Y en ese sentido habla de algo más de sinergia, ¿cierto? Algo más sinérgico, ¿cierto? La sinergia tiene que ver con una cooperación, ¿ok? El agente humano ha de cooperar con Dios y mantener en sujeción a aquellas pasiones que debieran ser sometidas. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros vemos la justificación por la fe, digamos, luterana, ¿cierto? Que algunos mantienen, muchos teólogos liberales hoy día hablan de Lutero, que Lutero acá, que Lutero allá. Están equivocados, ¿cierto? Porque Lutero estaba equivocado en la comprensión que tenía de justificación por la fe. Él no tenía una comprensión clara, no tenía toda la luz. No digo que, porque algunos dicen, pero ¿cómo Ellen White resaltó a Lutero como el campeón de la fe, de la cuestión por la fe? Sí, sin duda, pero en un contexto, digamos, determinado la historia, pero con las limitaciones que Lutero tuvo. Lutero no tuvo una comprensión clara. Recuerden que Lutero era de la orden agustiniana. Lutero tenía una comprensión de la justificación por la fe agustiniana, ¿cierto? Y Agustín creía en la predestinación, y Agustín, ¿cierto?
creía de alguna forma también en lo que tiene que ver con que el ser humano estaba completamente corrompido, ¿cierto? La comprensión agustiniana y luterana de la salvación es pasiva, o sea, es forense, ¿cierto? O podríamos llamar también de aspecto más legal, ¿cierto? De que es una salvación objetiva netamente, pero que el hombre no tiene ni arte ni parte en ello, o sea, el hombre es pasivo en la salvación. Por eso que los luteranos se espantan cuando uno habla de obras, inmediatamente se apartan, ¿cierto? En el sentido de que obrar para ellos significa inmediatamente que el hombre tiene méritos, digamos, o que coopera con la salvación. Él dice lo contrario, si el hombre coopera en la salvación, no es pasivo. Ellen White dice que el hombre, cuando pecó, dice, casi por completo fue borrada la imagen de Dios en él. No dice completamente, dice casi. Entonces, la voluntad del ser humano no ha sido, el pecado no anuló la voluntad del ser humano, como cree la idea más evangélica, ¿cierto? Que es una salvación netamente forense, ¿cierto? Que somos declarados justos, pero no hechos justos, que eso es muy diferente. Una cosa es ser declarado justo y otra cosa es ser hecho justo, ¿cierto? Hay un gran abismo, ¿verdad? En esa comprensión. Entonces, bajo esa perspectiva, termino con la idea, dice aquellas pasiones que debieran ser sometidas. Para lograr esto debe ser incansable en sus oraciones a Dios y debe obtener siempre la gracia para regir en su espíritu, carácter y eso. Siempre habla, si bien es cierto, habla de vencer, pero no vencer solos, sino que habla de la gracia. La gracia ha sido dispuesta para el espíritu de Dios para que el hombre pueda vencer, ¿cierto? Pueda someter su voluntad a sus apetitos en forma equilibrada y pueda vencer. O sea, tiene que tener una voluntad, tiene que tener un deseo de luchar, no es pasivo la salvación. De lejos ahí la presenta de forma bastante equilibrada. Dice, no presente nadie la idea de que el hombre tiene poco o nada que hacer en la gran obra de vencer. ¿Se dan cuenta? Habla de una participación, es innegable. Pues Dios no hace nada para el hombre sin su cooperación. No es pasivo. La salvación no es algo pasivo. Hay sinergia. La soteriología es sinérgica en el aspecto del lenguaje. Hemos de esforzarnos, luchar, sufrir intensamente, velar, llorar para que no seamos vencidos por el astuto enemigo. Sentencia de acuerdo con lo que ha sido hecho o lo que ha sido dejado sin hacer. Bueno, no leo más por hace tiempo, pero para que ustedes tengan una comprensión de este tema, eh, la salvación, en White claramente está dando una advertencia a Jones. Lamentablemente Jones ya desde 1893, 1897 ya prácticamente tenía claras ideas panteístas. No he investigado mucho más, pero parece ser que ya en ese tiempo ya había tenido alguna relación, digamos, con el doctor Kellogg, ¿cierto? En relación a esto. Entonces, ya después, digamos, 1904, si no me equivoco, 5, se desarrolló plenamente las ideas, porque lo fue más allá, o sea, que lo fue más lejos que Wagner y Jones, ¿cierto? En este aspecto, y porque claramente ellos tenían esa idea. Ahora, ¿cuál es el problema del panteísmo? Ahora les voy a explicar un poquito para que ustedes tengan esa idea. Hay un artículo que está en inglés, que no sé si podrán conseguirlo, que es de Mervyn Maswell, ¿cierto? Que ya muerto, ya fallecido, que es un teólogo conservador, ¿cierto? Y él dice algo bien interesante que nosotros no deberíamos olvidar. Él dice que eh, ustedes saben que de 1844, cuando el adventismo, digamos, tuvo la luz del santuario, ¿cierto? Y especialmente cuando se pensaba que Cristo venía y se equivocaron, o algunos pensaron, ¿verdad?, que la tierra era purificada con fuego y Cristo venía, pero el acontecimiento, el cómputo era correcto, pero el acontecimiento era equivocado, y era que Cristo pasaba, ¿cierto?, o venía del lugar santo, lugar santísimo, ¿cierto? Ustedes manejan eso, y se habló de la expiación, o sea, se habló acerca de la purificación del santuario. Pero ya Crozier, ¿cierto? Dice Maswell, ya en ese momento, en 1824, se hablaba no solo de la purificación en el santuario celestial, ¿cierto? Sino que la comprensión adventista ya era que también hablaba del templo, la purificación del templo, ¿cierto? Del cuerpo, ¿verdad? Ahora, ese problema, ¿cierto? Que se suscitó por una mala comprensión, porque jamás nunca los pioneros leales, ¿cierto?, que estaban basados en la escritura y el lenguaje, cuando se habla de la purificación del cuerpo, ¿cierto?, se está hablando que la salvación tiene dos dimensiones. La salvación tiene una dimensión cósmica,
¿cierto? Que está dada en la vindicación y en la reputación de Dios, ¿cierto? Que Dios debe ser vindicado, ¿cierto? Al final de la historia, por un lado, y el fin del mal, del pecado como tal, ¿cierto? En el universo, o sea, la eliminación del pecado del universo con la destrucción de los impíos y de Satanás, ¿cierto? Esa es una idea más universal de la salvación o de la expiación. Pero la expiación y la salvación también tiene una dimensión más personal, tiene una geografía individual subjetiva que tiene que ver con el ser humano personal, con las luchas, con los miedos, con los fracasos, con la caída, ¿cierto? Etcétera, etcétera, y que tiene que ver con eso. Ellen White dice que no se pueden borrar los pecados en el cielo a menos que abandonemos el pecado aquí en la tierra, o sea, purificado el templo del cuerpo. Ahora, ¿cuál es la confusión que existe cuando nosotros hablamos que el Espíritu Santo muere en nosotros? Y ojo, que esta es una imagen que usa el apóstol Pablo, no es un asunto que se le ocurrió a los pioneros y que Pablo, ¿cierto? Usa la metáfora, ¿cierto? Metáfora de que somos templo del Espíritu Santo, me parece que en 1 Corintios 3 o 6:3 me parece que es, Pablo usa la figura del templo y usa la palabra naos, ¿cierto? La palabra naos, ¿cierto? Que se usa para templo, generalmente, según el contexto naos, ¿cierto? Se usa especialmente para el lugar santísimo, para el lugar íntimo de Dios. Ahora, cuando se habla o cuando los pioneros hablaban o Ellen White se refiere, ¿cierto? A que Dios mora en nosotros, o el Espíritu de Dios mora en nosotros, no significa que Dios se meta dentro de nosotros, porque eso es panteísmo, ¿cierto? Nunca la iglesia ha creído eso, que se meta dentro Dios de nosotros, eso hace el diablo, ¿cierto? Cuando hace poseso de alguien, ¿cierto? Se posesiona de alguien, ¿cierto? Y lo perturba. Pero Dios no toma nunca eso, nunca es eso. Nuestra teología eso no es correcto. A ver, eso es pagano, ¿cierto? Eso no es parte del plan de Dios. Cuando habla Pablo metafóricamente de que Dios mora en nosotros, está hablando que el Espíritu Santo coloca los pensamientos correctos, las ideas correctas, los sentimientos adecuados, ¿cierto? Nos va guiando, gime, intercede, nos habla, ¿cierto? A nuestra conciencia para que tomemos buenas decisiones. En ese sentido, Pablo usa la metáfora de que el Espíritu Santo muere en nosotros en el sentido de poner buenos pensamientos, buenas ideas, buenos sentimientos dentro de nosotros. El problema del panteísmo, ¿verdad? Está dado en que en el aspecto soteriológico de la salvación, está dado en el sentido de que, eh, como dice un autor, hay un autor sueco, ¿cierto? Que es Carsten Jansen, ¿cierto? Un teólogo olvidado, lamentablemente muerto, filósofo, profesor de Andrews por 10 años, ¿cierto? Conservador, escribió hartos libros, y uno de esos libros, y Kellen White desarrolla esa idea, ¿cierto? Que es la idea del amor eros, ¿cierto? El amor eros y el amor, ¿cierto? Ágape, ¿cierto? Y entonces, Ellen White dice que el panteísmo, en el aspecto soteriológico de la salvación, está dado en el desarrollo del amor eros, o sea, el amor eros tiene que ver no solo con lo erótico, sino tiene que ver con el deseo, digamos, que no tiene límites, el deseo desenfrenado, que no hay límites. En este caso, eh, especialmente Jones y Wagoner desarrollaron una comprensión de la salvación más universal, o sea, como Ellen White lo corrigió y que fueron exacerbando a través del tiempo, de una salvación completamente, ¿cierto? Forense, ¿cierto? Que las obras no tienen nada que ver y no importa lo que tú hagas y que tú necesitas prácticamente, le dio poco énfasis, no digo que no lo hizo, pero dio en forma muy débil muy poca importancia al arrepentimiento, ¿cierto? Y sobreenfatizó más el aspecto más objetivo de la salvación, más forense de la salvación, más externo de la salvación, ¿verdad? Como que de forma pasiva y yo haga lo que haga, ¿cierto? Yo ya soy salvo, incluso Wagner y Jones no lo dicen abiertamente, pero por lo que dan a entender es que prácticamente nacemos prácticamente salvados, o sea, no necesitamos, ni siquiera decía Jones, no necesitamos ni siquiera, digamos, aceptar el llamado, ¿cierto? De la salvación, sino que ya, digámoslo, ya somos salvos. Entonces, eso es eros en el sentido del deseo de no hay límites, o sea, hay una libertad absoluta y que nada puede tener y que Dios puede de alguna manera estar tan en nosotros, ¿cierto? Que ya somos salvos, ¿cierto? Eso es panteísmo, ¿cierto? Como que Dios está ya en nosotros, ¿cierto? Sin que usemos nuestra voluntad, sin que podamos avanzar, digamos, en tomar una decisión. O sea, fijan ustedes. Entonces, en ese sentido, hoy día el temor de los teólogos liberales, ¿cierto? Y la crítica que hacen es que justamente el miedo de la iglesia es que esa idea de que Dios muere en nosotros, que es una idea que ha sido desvirtuada, ya lo expliqué,
hoy día se piensa que lo que Jones, ¿cierto? Y justamente se alejaron y tenían ideas panteístas, pero también hay una línea y el diablo ha confundido, el diablo es muy astuto, ¿cierto? Mientras la iglesia habló en forma correcta de que Dios mora en nosotros y purifica nuestro templo, el diablo, ¿cierto? Hizo que Kellogg pudiera escribir el templo viviente, ¿cierto? Donde habló estas ideas desvirtuadas, ¿cierto? Y diluye la idea, la personalidad de Dios. Si diluye la personalidad de Dios, ¿cierto? Diluye lo que tiene que ver con el aspecto de la soteriología, de la salvación, de la expiación, o sea, echa por tierra todo aquello porque Dios mora en nosotros, Dios está, o sea, tenemos una parte divina en nosotros y que podemos, digamos, no necesitamos de un salvador prácticamente, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces los líderes de la iglesia y los teólogos entonces ven esa idea de que Dios muere en nosotros como panteísta, inmediatamente ven, digamos, como panteísmo, digamos, en ese sentido. Y ahí, digamos, se ha llevado a esa comprensión un poco equivocada, ¿cierto? De tener esa idea un poco desvirtuada, ¿cierto? No porque Jones y Wagner, ¿cierto? Aceptaron el panteísmo y Kellogg, ¿cierto? Que lo lleva al extremo, no significa que Dios more en nosotros, no puede hacer una obra purificadora y que eso no tiene que ver con el panteísmo. Sin duda que no tiene que ver. Entonces, muchos han desechado, ¿cierto? Y han dicho que Wagner y Jones en 1888 ellos predicaron el mensaje, y Ellen White lo dice, y ella apoya, ¿cierto? Eran mensajeros, ¿cierto? Con un mensaje especial, que después se apartaron de esa otra cosa, ¿cierto? Y que fueron dados al panteísmo. Entonces, de mi punto de vista final, para ir terminando ya, eh, finalmente el alfa y el omega, ¿cierto? Ellen White dice que lo que ocurrió, ¿cierto? Con los sucesos que ocurrieron con Kellogg, ¿cierto? Y lo que pasó con las ideas panteístas, porque panteísmo ella no solo entiende Dios morando en todas las cosas, sino que lo entiende en el sentido soteriológico de Eros, que ya expliqué, en el sentido, digamos, de una salvación dada, como que Dios muere en nosotros, ya nada tenemos que hacer, ¿cierto? Y no tenemos pecado, etcétera, etcétera. Pero él, de alguna forma, lo que ocurrió, ¿cierto? Con Kellogg, dice Ellen White, se va a volver a repetir, ¿cierto? En el tiempo final de historia, o sea, alfa y omega, ¿cierto? El omega viene siendo, digamos, la culminación de la apostasía, ¿cierto? Dentro de la iglesia. Bueno, algunos más osados pensaron en 1980 cuando la iglesia hizo finalmente la declaración de la creencia de la deidad, ¿cierto? De la Trinidad. Algunos decían que esa era la apostasía omega, pero en realidad, más que eso, la apostasía omega, de mi punto muy personal, tiene que ver, ¿cierto? Con la negación, digamos, de la obra de Cristo en el santuario celestial, que ya hay ciertos indicios en 1980 eh, con este teólogo australiano, ¿cierto? Desmond Ford, que se rebeló contra la iglesia, ¿cierto? Y él hizo de alguna manera, ahora, si bien es cierto, Desmond Ford estaba equivocado en sus planteamientos, pero Desmond Ford fue consecuente con lo que la iglesia creía, ¿cierto? Recuerden que en 1957, ¿cierto? Con preguntas y respuestas acerca de doctrina, ¿cierto? Donde se falsean citas de lenguaje, ¿cierto? En relación a la naturaleza de Cristo, en relación, digamos, a la persona de Cristo y a la obra de Cristo, ¿cierto? Y donde la iglesia, de alguna manera, por dos evangélicos y la iglesia por haber sido considerada una secta y para querer, de alguna manera, eh, eh, mostrarse como una iglesia más evangélica, ¿cierto? Entonces fue cediendo a ciertos aspectos. Entonces, por eso que Desmond Ford ataca a Ellen White, ¿cierto? Al Espíritu de Dios, y ataca, ¿cierto? El santuario, directamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que la apostasía omega tiene que ver con la persona de Dios, con la personalidad de Dios, tiene que ver con la obra de Cristo que hace en el santuario, pero no una obra como hoy día los teólogos presentan, ¿cierto? Hoy día se habla del santuario, se habla del juicio investigador, pero se habla así como que está muy lejano, ¿cierto? Como disociado del ser humano. Yo creo que falta la parte más ética, más moral. ¿Dónde está la parte ética, moral, de la transformación del ser humano, del cambio que tiene que hacer, de hacer, ¿cierto? Y que afecta finalmente la comprensión de la última generación, donde los que creemos en la última generación, ¿cierto? En forma más equilibrada, porque hay unos que creen en la última generación en forma igual un poco más desequilibrada, ¿cierto? Está en la comprensión y la lucha, ¿cierto? En que si vivirán sin intercesor la última generación y el no pecar se confunde con impecabilidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, esto me parece a mí que esta comprensión, digamos, de la soteriología, de la salvación, de la justificación y cómo afecta al ser humano, a mí me da la impresión, digamos, que va dando finalmente la apostasía, digamos, omega, ¿cierto? Que es negar, ¿cierto? La obra que hace Dios en el corazón. Es negar de alguna manera, de mi punto muy personal, por supuesto, pueden alguien que está en desacuerdo y está bien, ¿cierto? No tiene por qué creer lo que creo yo,
pero yo creo que es negar, ¿cierto? Que el ser humano puede vencer el pecado, ¿cierto? A algunos les molesta eso, ¿verdad? S- Obviamente vencer el pecado no significa con mis fuerzas, no significa con mis méritos, no significa con la fuerza humana, no es autoayuda, sino con el, como dice el lenguaje, en forma equilibrada entre la obediencia, ¿cierto? Y la justificación que van íntimamente relacionadas. El hombre puede vencer el pecado en este proceso de la santificación, ¿cierto? Vencer sus propensiones porque son hábitos, malos hábitos que pueden de alguna manera desarraigarse. Entonces, yo creo que por ahí, de mi punto de vista, va el tema, digamos, de la apostasía omega, ¿cierto? Que es negar la efectividad de la obra de Cristo en el corazón humano a través del Espíritu Santo. Yo creo que por ahí puede que nosotros podamos entender e ir por ese camino. Puede que hayan otros elementos, pero es lo que yo puedo de alguna manera percibir. Ahora, finalizo con esto. Eh, eh, teólogo argentino, ¿cierto? Filósofo adventista ya jubilado de la ciudad de Andrews, Fernando Canales, ¿cierto? Él dice que la apostasía omega también está en relación con la música, ¿cierto? Él le da un gran énfasis a la música, digamos, que hoy día se ha introducido y me parece que es correcto también, que es parte de lo que estamos hablando, en el sentido que exacerba los sentidos, las emociones. Volvemos a Eros, ¿cierto? A este asunto que finalmente ustedes ven que Eros, en la literatura mundana, ¿cierto? Vemos a Michel Foucault que va a sistematizar esta idea de Eros, ¿cierto? A través del amor libre, ¿cierto? Y otros, en los años 60, un año rupturista, ¿cierto? Donde se provoca este evento de liberación, ¿verdad? Que afecta sin duda a la iglesia, ¿cierto? O está afectando a la iglesia en muchas decisiones que se están tomando, digamos, de mi punto de vista muy personal, especialmente algunas cosas en relación con la mujer, ¿cierto? Con la ordenación de la mujer y ese tipo de cosas, está llevando finalmente a la iglesia, ¿cierto? A una negación de varias cosas y se está llegando a llevar no por una decisión bíblica, teológica y del don de profecía, sino por decisiones sociológicas, ¿cierto? Y eclesiológicas, ¿me entiendes? Ok, eso es, pues, querido. Muchísimas gracias, Pastor, por este tema. Sin duda, eh, pues es un tema muy interesante. Sí conlleva un poquito de trasfondo histórico, pero recordemos lo que nos dice Elena White, ¿no? Sí, que no olvidemos cómo Dios nos ha conducido. No tenemos nada que temer a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en nuestra historia pasada. Entonces, para nosotros como adventistas es importante conocer tanto los aciertos y los desaciertos que hubo dentro de nuestra iglesia, porque recordemos que pues la iglesia no es perfecta, está dirigida por manos humanas, pero bueno, siempre debe tener el respaldo de Dios, ¿no? Cristo es la cabeza de la iglesia, pero bueno, a veces algunos líderes flaquean, se equivocan, etcétera. Y bueno, como pasó en los tiempos de 1888, 1901, todas estas detallitos que toda nuestra iglesia pues nos ayuda más a aprender, que no caigamos en los errores tanto de nuestro pasado como en el pasado de Israel, ¿no? Ya que, como dice Pablo, ¿no? Todas estas cosas pues nos vienen como para enseñanza, sobre todo, ¿no? Y ver qué es lo que estamos haciendo nosotros en la actualidad. Bueno, en este tiempo y sobre todo más ahora que la iglesia ha sido movida a lo que viene siendo una etapa más digital, donde la iglesia es como un libro abierto y la Biblia también es un libro abierto al mundo, donde donde todos pueden ver cómo nos movemos, qué hacemos, qué creemos. Y pues el simple hecho de olvidar ciertos detallitos, pues nos hace eh, ser propensos a cometer algunos errores, ¿no? Y bueno, Pastor, ha llegado el momento de algunas preguntitas, nos llegaron algunas, y bueno, si alguien tiene preguntas, igual puede ya sea mandarnos un mensajito o mandarlo ahí lo que viene siendo en el chat o prender su micrófono. Mientras vamos a leer algunas preguntitas que nos llegaron. La primera dice así: en el caso de los hermanos evangélicos que gritan en sus predicaciones y dicen que hablan en lenguas porque el Espíritu Santo los posesiona,
Entonces, ¿podríamos decir que ellos tienen parte del panteísmo en sus doctrinas? Bueno, yo creo que más que en sí, digamos, ellos tienen una idea más que panteísta, más psicológica, donde ellos exacerban las emociones, ¿cierto? Ellos creen que como el espíritu como que los toma, digamos, y los sacude, ¿cierto? En ese sentido. No sé si tanto panteísta, porque el panteísmo, como lo entendía el lenguaje, era en relación a la salvación, al sentido de Cristo, digamos, obrando en forma, digamos, como que el ser humano era parte de un Dios. Eh, puede ser, digamos, puede ser en cierto sentido, digamos, porque los evangélicos, eh, algunos no son como muy dados al estudio de las escrituras, sino más son más dados a las emociones y a lo psicológico, ¿cierto? Como entrar en un trance, ¿cierto? Y ser tomado. Yo diría más que mentira, porque el Espíritu Santo no los toma, yo creo que los toma el enemigo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido puede ser una idea más pantista, como alguien preguntó ahí, pero ellos tienen una idea más psicológica, o sea, de hecho que Dios no está en ellos, digamos, sin duda, que eso aunque algunos hablan digamos, de una especie de glosolalia, ¿cierto? Palabras sin sentido, ¿cierto? Que no tienen, entonces, puede ser, digamos, pero en el aspecto del lenguaje, no tanto, porque el lenguaje le está apuntando hacia otra cosa, apuntando, digamos, de la salvación en el sentido de cómo ser, digamos, prácticamente no tener pecados, ¿cierto? Y ser tomado por Dios y que no tenemos que hacer nada como algo más pasivo, ¿cierto? En ese sentido va esa línea. Algunos entienden el pasteísmo también como posesionándose, digamos, de Dios, pero puede ser también, podría ser, pero más me inclino, digamos, porque Dios, digamos, no está en ellos, ¿cierto? Entonces no, el enemigo digamos, toma posesión de ellos. En ese sentido puede ser, digamos, también. Eso. mm, Ok, muchísimas gracias, Pastor. Tenemos una pregunta que en realidad son dos. mm, Dice así, Pastor, usted mencionó que Elena White salió de Estados Unidos porque no querían escucharla. mm. Entonces, ahí va la primera pregunta. ¿Cuáles fueron los motivos principales por los cuales algunas personas no creían en su ministerio? Y dos, ¿cómo actuó la iglesia adventista frente a ello? Bueno, es que quienes la mandaron fue justamente Butler, que era el presidente de la Convención General, o sea, la iglesia fue la que la mandó, porque Butler nunca, y de hecho ustedes saben que 1888 fue, o después de 1888, fue cuando las personas todavía dudaban del ministerio de la, si era una profeta o no, muchos dudan, no solo, no solo las personas, sino los líderes, dudaban. Y entonces para ellos era una piedra en el zapato. Entonces había que sacarla, digamos, ya habían cosas políticas en ese tiempo también, en relación a la profeta, y fueron los mismos líderes que la arrastraron a que ella fuera, y ella escribe ahí, lamentablemente no tengo, yo no soy mucho de usar tecnología, soy de la vieja escuela, pero ella escribe y dice que no era la voluntad de Dios que ella fuera a Australia. Pero miren qué bonito, ella es humilde, Ellen White, aunque no era la voluntad de Dios, dice que Dios permitió a los dirigentes de iglesia demandarla allá, porque ella igual fue una bendición en Australia, ¿cierto? Y cuando se reestructura la iglesia en 1901, ustedes saben que por causa de que la iglesia creció tanto, el modelo que se toma para poder estructurar y organizar la iglesia de otra manera en 1901, hay un cambio estructural, no de corazón, no de arrepentimiento, pero sí un cambio estructural en la iglesia, es el modelo australiano de las asociaciones y misiones, ¿cierto? Que el que se va a aplicar. Por tanto, ellos fueron los que enviaron a lenguaje, ellos, ¿cierto? Porque se sentían amenazados y porque dudaban algunos, no todos, del ministerio del lenguaje, sin duda, sin duda. ¿Mm? Muchísimas gracias. Y es interesante esta historia, ¿no? Bueno, esta parte de las fechas de 1888, 1901, cómo la iglesia, como usted dice, ¿no? Como que la rechazó y pues la mandó, porque pues los mensajes, si vemos los mensajes en sus escritos de esas fechas, pues era reprensión tras reprensión tras reprensión. Entonces, pues a la iglesia, pues no, como que no le agradaba. Aquí nos gusta que nos reclamen, ¿no? Pero pues bueno, Pero ella, ellos, perdón, pero ella aceptó, o sea, pese a todo, ella obedeció a los líderes. O sea, ella sí. creía, digamos, en los líderes y ella aceptó ir, o sea, no se negó, pese a que no era la voluntad de Dios. Es interesante ese punto igual. Exacto, y como dice usted, fue de gran bendición en Australia. Y vemos ahora sí que grandes cosas que se hicieron allí en pro de la misión.
Y bueno, más tarde pues la hermana regresó y se hizo el cambio de la estructura. Ok, tenemos una última pregunta, que esta es algo interesante. Dice, ¿actualmente existe apostasía dentro de la iglesia? ¿Y cuán peligroso es aquello y cómo debemos actuar ante ello? Bueno, sin duda que existe apostasía en la iglesia, ¿cierto? Yo creo que en la iglesia siempre ha habido apostasía en tiempo. 1888, Ellen White escribe en 1894 que Cristo iba a venir, ¿cierto? Iba a caer la lluvia tardía, ¿cierto? Y entonces Cristo iba a venir en 1884. 1901 también Cristo iba a venir, pero ahí es que en nuestros libros de mensajes, consejos para la iglesia, ella escribe, ¿cierto? Yo tuve un sueño y solamente era un sueño, pudo ser y no fue, ¿cierto? Y Cristo quería venir, pero no vino, ¿cierto? Pues no estaban, los líderes rechazaron el mensaje. Eso por un lado. Para mí, 1857 de pregunta y respuesta igual es una apostasía muy grande. La iglesia se desvió del camino, ¿cierto? Del camino correcto. El tema de 1980, Desmond Ford, eso también es una apostasía de la iglesia. Y también hay movimientos, digamos, que surgen en la iglesia, no son tres, son dos, ¿cierto? De esa idea de Cristian Silva, argentino, y otros que andan con esa idea todavía, ¿cierto? Dando vuelta. Pero también hay apostasía dentro de las iglesias también. Este asunto cuando a las personas se les bautiza sin un adoctrinamiento adecuado, ¿cierto? Sino que una semana ya están... Eso causa tensión en la iglesia, ¿cierto? Una falta de preparación de las personas, ¿cierto? Y entonces a veces se está preocupado del resultado, pero no del proceso. Hemos dejado los procesos porque estamos en una iglesia postmoderna. Lamentablemente la iglesia se ha ido adecuando a la postmodernidad, se ha ido adecuando a los procesos. No digo todos, ¿cierto? Hay líderes fieles también, uno puede caer en esa agua todo, pero hay apostasía, sí. Si uno mira, por ejemplo, la Biblia de Andrews, por quién fue escrita, ¿cierto? Por quién es el editor, que es un americano, que es el editor principal que escribió la Biblia de Andrews, y él es aquel que está a cargo, digamos, del tema de este tema de crecimiento de iglesia, ¿cierto? Y él escribió un libro que se llama Hambre, y en ese libro que se llama Hambre, él habla de que él habla de las prácticamente prácticas ignacianas, ¿cierto? De ejercicios espirituales que son del budismo, que son del hinduismo, ¿cierto? Él habla de esas cosas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, una gente más mística. O sea, Andrews ahora es una iglesia gobernada por personas más liberales, ¿cierto? Entonces me parece a mí que hay apostasía, pero por supuesto que hay, siempre va a haber hasta el final del tiempo, ¿cierto? Y sin duda, el mismo movimiento que se levantó One Project, ¿cierto? Y que fue, gracias a Dios, sacado, y Tess Wilson, que es conservador, colocó cierto movimiento de GYC, cierto movimiento más ortodoxo, más denominacional, más de iglesia, ¿cierto? GYC ha sido una bendición, digamos, en los países que va, a diferencia de One Project, que era un proyecto complicado, un proyecto que ya la misma iglesia es emergente, ¿cierto? Que están dadas a la iglesia por Warren y que la iglesia ha tomado, ¿cierto? Estas ideas, entonces, claro, que las hay y que debemos de alguna manera protegernos de ellas, ¿cómo? Leyendo la escritura, ¿cierto? Y leyendo el Espíritu de Profecía, ¿cierto? Es la única forma que vamos a no leyendo a los teólogos todos están divididos. Es mejor leer la Biblia y el Espíritu de Profecía. Yo creo que ahí vamos a estar más seguros, ¿cierto? Si los hermanos leyeran el don de profecía, que algunos ni creen en eso, en el don de profecía, y, ¿cierto? En la Biblia estaríamos bien. Incluso ustedes ven en 1920, esto cierro, se rechazó, digamos, y a Ellen White se le colocó, ella no es teóloga, sino que es una comentadora homilética, eso es un error. Ellen White es autoridad teológica, ¿cierto? Y no solo homilética. Entonces los teólogos hoy día en las tesis doctorales no se puede citar a Ellen White, ¿cierto? Es un error. Eso porque muchos teólogos de 1920 empezaron a estudiar en universidades afuera de la iglesia, ¿cierto? Que enseñaban el método histórico crítico, ¿cierto? Y no el histórico gramatical. Y eso es lo que ha creado finalmente este tipo de teólogos que tenemos hoy en día, liberales, que no creen en el plan de profecía, no creen en nada, sino que creen en lo social, en la filosofía, que no tienen que ver con lo que nosotros creemos. Muchas gracias, Pastor, por esta explicación y, bueno, por responder a las respuestas, bueno, a las preguntas, perdón. Andy tiene la mano levantada. Tu tiempo, Andy. Comentario, pregunta. Sí, Pastor, primero darle muchas gracias por esta ponencia. Sin duda es de gran ayuda para nosotros. Tengo una pregunta, Pastor. Antes, los adventistas sabatarios, el libro de Portadores de Luz, menciona que
en el principio del ministerio de Elena de White creían que ella solamente era un instrumento mediante el cual Dios solamente proporcionaba ánimo directo, consejo y reprensión, más no era una fuente de creencia, ¿no? En este caso usted mencionó de George Butler, él hizo una declaración también que el libro Portadores de Luz dice, si la Biblia mostrara que las visiones no están en armonía con ella, la Biblia se mantendría en pie y se las abandonaría las visiones. Entonces, allí hay una parte muy interesante que quisiera recalcar también, y es que el ministerio de Elena de White no fue fácil tampoco en el principio. Y hasta de pronto hubo un tiempo en el cual ella dejó de recibir visiones, ¿no? Por eso es que Jaime White deja de publicar en la revista, en la review, dejó de publicar un tiempo, ¿verdad? Dejó de publicar un tiempo. Y ella creyó que se había concluido la obra de ella misma, ¿no? Como profeta. Entonces, en ese sentido, ¿cómo entendían los adventistas sabatarios el contexto en el cual se encontraban, sabiendo que Elena de White estaba pasando por un proceso de quizás prueba para que ellos pudieran comprobar de que realmente el ministerio de Elena de White era fundamental en el contexto en el cual se encontraban? Claro, lo que pasa es que ellos tenían miedo también porque igual antes de Ellen White se levantaron, hay varios registros de personas que decían tener el don. Después ustedes ven en 1849 las hermanas Fox, ¿cierto? Los toques de las puertas del espiritismo. Entonces muchos tenían miedo porque ella cuando entraba en visión quedaba con los ojos abiertos, ¿cierto? Y la respiración era mínima, como Balaam, ¿cierto? Como entraba en visión y la gente como que tenía cierta desconfianza en ese sentido. Pero como alguien dijo por ahí, la luz es progresiva. Y Dios prueba también a su iglesia para ver si es genuino el don o no. Hay muchos movimientos que se levantaron que finalmente fueron entorpeciendo la obra, digamos, de la iglesia. Ustedes ven, por ejemplo, los bautistas del séptimo día, del cual la iglesia recibió la comprensión del sábado, pero el problema de los bautistas del séptimo día es que ellos nunca crecieron más, por en cambio la iglesia sí creció. ¿Por qué? Porque ellos le dieron al sábado un aspecto más semanal, pero no un contexto de una piedra de toque como algo, como un sentido escatológico. O sea, y lo mismo pasa con el lenguaje. Yo creo que el don de profecía fue probado. Ahora, nosotros tenemos que entender en los tiempos que ellos vivían también, ¿cierto? Donde había muchas cosas que se desconocían y no eran teólogos formales, sino que eran personas que iban estudiando la Biblia e iban viendo, pero muchos creyeron genuinamente que Ellen White era una profeta. Ahora, nosotros creemos que los escritos de Ellen White son tan inspirados como la Biblia, ¿cierto? Eso no hay duda. No hay grados de inspiración en los escritos de Ellen White ni la Biblia, pero tienen otra función, ¿cierto? Ellen White lo dice. Dice los testimonios, dice, fueron levantados ¿para qué? Dice, porque la gente se apartó de la Biblia. Entonces, Ellen White dice claramente que los testimonios son para que llevar a las personas de vuelta a la Biblia. No es para exaltar el don de profecía. Y ella incluso ya se enojó con algunos que la citaban. No citen, la hermana White dijo, la hermana White, no hagan eso, ¿cierto? No hagan eso, ¿cierto? Sino que Ellen White siempre se presentó como la mensajera del Señor. Y yo creo que ese bajo perfil corroboró finalmente que ella fuera, digamos, reconocida finalmente como la verdadera mensajera del Señor que fue guiando con sus testimonios a la iglesia. Pero ellos tenían ciertas inquietudes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchos dirigentes tampoco creían. Y eso influía también en que la veían, ¿cierto?, desde esa perspectiva. Pero finalmente fue aceptada ya en los años 1900, según varios registros, ella ya tomó, ¿cierto?, tomó la batuta y fue considerada. El último mensaje que da el jueves a los jóvenes, pues les habla, ¿cierto?, antes de morir. Y entonces ella ya en ese momento era considerada, digamos, como una... El problema es que a algunos no les gustaba lo que les decía, ¿cierto? Entonces ahí estaba el problema que muchas veces se suscitaba. Eso. Muchas gracias. Última pregunta, pastor. En una iglesia postmoderna y en un tiempo en el que hay como que cierto incredulidad hacia ciertos eventos bíblicos, inclusive, ¿cómo podemos presentar o cómo se puede presentar el ministerio, o en este caso el don profético de Elena White a nuestros jóvenes? Bueno, es una buena pregunta.
respondo de la siguiente manera. Hay un artículo muy bonito de Fernando Canales, que, o sea, un libro en realidad, que lo editó la Universidad Peruana, que es un libro extraordinario donde él habla acerca de las normas y los principios. Y él hace una diferencia que hoy día las nuevas generaciones creen que los principios son importantes, pero las normas no son importantes, o el estilo de vida, más bien digo, ¿cierto? Y él demuestra, ¿cierto?, que el estilo de vida, ¿cierto?, está dado en los principios. O sea, si nosotros no reflejamos nuestro estilo de vida, entonces, ¿cuál es nuestro sentido de identidad? Entonces, yo creo que a los jóvenes, ¿cierto?, hoy día es complejo a los jóvenes hablarle con la misma Biblia, porque los jóvenes son de otra generación más de la computadora. La Biblia la tienen en el celular, ¿cierto? No la tienen, no van con la Biblia, ¿cierto? De otro tipo de generaciones. Pero yo creo que hay un estudio, por lo menos en Chile, que se hizo, de que uno piensa a veces en forma equivocada que los jóvenes o las personas postmodernas quieren cambios radicales, pero no es así. Se hizo una estadística en Chile y en un restaurante que es Infusion Home acá en Chile, y las personas quieren que le hable pan, pan, vino, vino. O sea, se le estaba enseñando portugués y se les presentó un libro religioso y muchos se molestaron. No, si ustedes no van a enseñar portugués, enseñen portugués. Si quieren hablar de religión, hablan de religión abiertamente, ¿cierto? Entonces, la posmodernidad se caracteriza, o la gente posmoderna se caracteriza porque los grandes metarrelatos, ¿cierto?, fueron echados por tierra, ¿cierto? Para la posmodernidad no hay verdades objetivas, sino subjetivas, pero hay algo que rescata la posmodernidad y que se puede llegar a ella. La posmodernidad se cansó de los lindos discursos, ¿cierto?, de las palabras. La posmodernidad quiere ver hechos. Yo creo que la forma de poder enganchar a los jóvenes hoy en día es justamente con hechos, ¿cierto? No con palabras, no con bonitas palabras. Hoy día yo fui a ayudar a un proyecto que tenemos que se llama A mí lo hiciste. Hay una persona muy pobre y nosotros le echamos abajo la casa, ¿cierto? Se la demolimos porque estaba vieja y la estamos reconstruyendo de nuevo. Y fueron 40 jóvenes. Entonces yo voy a ayudar también, porque si soy el pastor, yo soy el primero que tengo que estar. Entonces, y ahí uno crea ciertos diálogos y crea ciertos lazos. Yo creo que la sociedad posmoderna está carente de afectividad y de lazos, porque hoy día todo es comunicación, pero hoy día se parece ser que el mundo está más comunicado, pero es más incomunicado. Los jóvenes chatean, ¿cierto? Y hablan mucho, pero esos mismos jóvenes se juntan y no hablan nada, y siguen chateando los dos juntos ahí. Entonces, no hay digamos, ese tipo de comunicación. Eh, yo creo que tenemos que los más adultos ir creando lazos, ganar los jóvenes, pero creando lazos, ¿cierto? Y en las conversaciones de tirar pala, de conversar, de hacer actividades, uno tiene que ir inculcando ciertos principios y ciertas cosas para poder llegar a ellos. No hay otra forma, porque se nos aburren. Si uno empieza a hablar un asunto, se latean. ¿Cierto? De hecho, ya lo estoy lateando a ustedes, hablar mucho, sino más bien es poder crear lazos. Yo creo que ahí está la clave para poder enganchar, digamos, hoy día a esta sociedad posmoderna. Ok, muchísimas gracias, Pastor. Tenemos otra participación de nuestro amigo Tito. Tienes tu tiempo. Gracias, Gerardo. Antes que nada, me gustaría agradecer al pastor porque de verdad había mucha información. Es muy, muy constructivo todo lo que ha dicho, de edificación sobre todo. Yo tengo una pregunta y que me carcome. Hemos estado hablando de apostasía, de la apostasía omega, y que definitivamente hay cosas que la iglesia hace que no está bien, ¿verdad? No vamos a decir todos, no vamos a generalizar, pero hay cosas. Yo tengo una pregunta. El movimiento ecuménico, donde todas las iglesias se están uniendo en puntos comunes de doctrina. Yo sé porque yo lo vivo aquí en carne propia, yo lo vivo aquí en la iglesia de Neuchâtel, por ejemplo, un pastor adventista cerró la iglesia el sábado para irse a hacer, para ir a hacer el culto el domingo con los de la parroquia, ¿no? Entonces es un poquito preocupante. Podemos, lo digo así, podemos decir claramente que eso que está haciendo la iglesia es parte de la apostasía o no, o eso son cosas que se pueden evitar, no es general, no sé cómo verlo. No sé cómo verlo, porque muchas personas con las que yo tengo que lidiar, ¿no? Me dicen, la iglesia está en apostasía, pero digo, no,
pero se están uniendo a las otras iglesias, porque Elena de White dice en el conflicto de los siglos que se iban a unir en puntos comunes de doctrina, ¿no? Entonces, hoy día yo lo estoy viviendo eso, yo lo estoy viviendo, ¿no? Yo vivo en Suiza, yo estoy, estoy en varios sitios yo me veo confrontado a esta realidad, ¿no? Donde los pastores aquí no se creen Elena de White, ¿eh? Definitivamente, ¿no? Elena de White es una buena persona que hace devocionales, nada, nada más. Esa es la Pero no influencia se, de Camry. sí, no se toma ese concepto. Y la otra pregunta que quería saber que quería preguntar, hemos visto de este señor Ford que atacó el santuario, Mm. la posición de Walter Rea cuando escribió el libro de La mentira blanca, Sí, es un juego de también palabras ahí. sí, de Life White, también lo podíamos considerar como un ataque a la iglesia, porque me imagino que en ese tiempo la iglesia era atacada del exterior y del interior. Sí. Y algunas de las decisiones, como de 1957 o la de 1980, pues influyeron mucho en las decisiones que ahora, en la posición que la iglesia tiene ahora, ¿no? Sí. Y algunas de esas decisiones, pues es esta del documento de Lima, ¿no? El documento BEM, Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Mi pregunta es, Claro. ¿qué podemos pensar de eso? Bueno, a pesar que estamos al tiempo del fin, porque eso podemos pensar y pensar que, bueno, pero la iglesia nunca se va a unir. Eso, el Guay lo menciona, la iglesia, la apostasía de la iglesia está en otro sentido, pero los adventistas nunca nos vamos a unir en un ecumenismo. Hay cosas puntuales, tal vez cosas aisladas que puedan suceder, pero creo que como iglesia nunca vamos, por lo menos, dice el Guay, parecerá caer la iglesia, pero no va a caer, ¿cierto? Es la niña de los ojos del Señor, y aunque haya apostasía, dice ella, el Señor ama a la iglesia, a la Odisea, y el Señor quiere restaurar a la iglesia, y por eso que el Señor no la condena, sino que le da los remedios, ¿cierto? Para que la iglesia, la odicense, pueda volver a Dios, ¿cierto? La iglesia militante va a ser la iglesia triunfante. Yo creo que el ecumenismo, el movimiento ecuménico se dio en 1958, ¿cierto? Justamente en Suecia, ahí fue la primera reunión del Concilio Mundial de las Iglesias. Quisieron dialogar con el catolicismo romano, el catolicismo romano le dijo no, ¿cierto? Hasta ¿cierto? Donde comenzó Pablo I y lo terminó Juan XXIII, y en ese concilio ahí justamente ya no se nos considera a los protestantes como Trento nos consideró anatemas o malditos, sino que ahora los hermanos separados. Y ahí empezó, digamos, astutamente Roma. Roma nunca va a cambiar, el catolicismo romano nunca, ¿cierto? Es semántico todo. Y lo más terrible que pudo pasar, ¿cierto? Es que el luteranismo, ¿cierto? Formaron un documento en 1989, me parece, juntos, together, ¿cierto? Todos juntos, donde hablan de la justicia por la fe. Sabemos que la Iglesia Católica Romana no tiene nada de justicia por la fe, ¿cierto? Juntos declaramos, ¿cierto? Que ambos creemos en la justicia por la fe. La pregunta es, ¿solo por fe? Entonces, y después los movimientos, digamos, estos carismáticos y otros, se están uniendo, ¿cierto? Y eso va, y va a ser así, o sea, está dado en eso. Ustedes ven que Laudato Si, que es una de las penúltimas encíclicas, ¿cierto? Del Papa, habla de ecología y muchas cosas, pero el mundo quiere formar un gobierno mundial, ¿cierto? Y eso no es conspiracionista, como algunos pensarán. Eso es así y está dado en la Biblia. Mira el modelo babilónico, mira la Torre de Babel, mira a Nabucodonosor, mira el capítulo 3 de Apocalipsis. Se va a formar un gobierno mundial. Esa es la idea románica, ¿cierto? Que está dada en la estatua. Si ustedes miran el hierro, la estatua llega hasta los pies, hasta el final. O sea, la idea románica o babilónica va a influir hasta el final de la historia. ¿Cuál es la idea? ¿Cierto? Es la idea atea, que parte con la Revolución Francesa. Ellen White dice que debemos estudiar la Revolución Francesa porque lo mismo que aconteció en la Revolución Francesa es lo mismo que va a ocurrir en el tiempo final de la historia. Ateísmo, inmoralidad, ¿cierto? Hoy día, ¿por qué se quieren anular los ejércitos en todos los países? Es para no tener fronteras y para formar un nuevo orden mundial. La Agenda 2030, ¿cierto? Va para eso, ¿cierto? Disfrazado de ecologismo, ¿cierto? Es una cantidad de cosas. Pero se quiere ya no solo a un ecumenismo de iglesia que va a final con eso, sino también al tema, digamos, de lo que es un solo gobierno mundial, ¿cierto? Como este nuevo orden mundial. Ahora, ¿por qué digo que el adventismo no se va a unir? Porque Ellen White dice que al final, tipo, cuando caigan las plagas, ¿cierto? Los hijos fieles van finalmente el mundo va a ver que cae en plaga y decir, bueno, ¿por qué estamos siendo castigados? ¿Cierto? Si todo guarda el domingo, qué sé yo.
Entonces va a haber un grupo, dice ella, del sábado que va a guardar el sábado y que por causa de ellos está cayendo, entonces van a ser perseguidos, dice el remanente del Señor. Entonces me parece a mí que por ahí va el tema, ¿cierto? El mundo va para allá, ¿cierto? Pero la iglesia despertará, pues tiene que despertar. Ellen White dice, cuando la iglesia se levante y predique lo que haga lo que tiene que hacer y denuncie, ¿cierto? Predique la verdad presente, ¿cierto? El mensaje de los tres ángeles, entonces dice, seremos perseguidos. El diablo está contento ahora con la iglesia porque estamos todos durmiendo. Pero cuando la iglesia se despierte, ¿cierto? Entonces seremos perseguidos, ¿cierto? Y se forma un espíritu, digamos, de maldad, ¿cierto? En el ser humano. Eso es lo que yo pienso, digamos, de lo que usted está mencionando. Ok, bueno. Claro, no, es que hay muchos, por ejemplo, ¿no? Hoy día la Iglesia Adventista, por ejemplo, aquí en la Comunidad Europea, tiene un departamento, el Departamento de Libertad Religiosa. Sí. El Departamento de Libertad Religiosa, que en un principio fue presidida por este señor que se llama Bebevich, ¿no? Bebevich. Exacto. Y él estaba fomentando lo que era el ecumenismo y la unión de las iglesias. Después creo que fue John Grass el que lo sucedió. Y ahora que John Grass pasó a la jubilación, creo que es Guianun Diop, un moreno que está presidiendo. Y justamente, miren, en su última aquí, cuando fue a Ginebra, estaba hablando, empezó a decir abiertamente a todo el mundo, dijo, debemos olvidarnos, pensar que algún día la iglesia será perseguida. Sí, así dijo claramente delante de todo el mundo, la iglesia Sí, no va a ser yo perseguida. le creo que es No. así, pues. Por eso, es porque en la iglesia hay dos grupos, hay un grupo de liberales y otros conservadores. Y la mayoría de los liberales enseña cosas sociológicas. Ya no, imagínense la declaración que hace John Pauline hace poco que hizo. John Pauline hizo una declaración de ya que no había que creer en Apocalipsis 13, que ya la bestia no es el catolicismo romano, que tenemos que unirnos con ellos. Entonces, Exacto. ¿de qué estamos hablando? Entonces, si los otros teólogos, por eso que muchos teólogos están llevando a la iglesia a eso, por eso que no tenemos que creer en los teólogos, tenemos que creer en la Biblia y en el don de profecía, digamos. Y no les extrañe que muchos hagan de eso, por lo mismo, porque hay una tensión en la iglesia. Y el enemigo quiere qué cosa? Quiere destruir la iglesia a través de estas ideas que se están metiendo extrañas, que no son bíblicas, no son de Dios, es del enemigo. Y la presión social y política que sufren hoy día los dirigentes, a mi parecer influencia mucho en muchas tomas de decisiones. Acuérdense que en el debate que se hizo en 1980 por las 27 creencias, Ted Wilson le dijo a su padre, ¿no? Sí, Le dijo a su padre, sí. a Neil Wilson, lo enfrentó y le dijo, señores, a todos, ¿no? Lo que necesitamos saber cuál es la posición de Elena de White entre nuestras 27 creencias. Correcto, exacto. Exacto. Y ahora, pues, con eso del pastoral a la mujer, como la división de la Unión Pacific se hizo, estamos en una situación un poquito delicada como miembros de iglesia, como laicos que somos, donde nosotros, como usted lo dijo muy bien, debemos llegar a la conclusión de que ya los teólogos, los pastores ya no me van a dirigir sino la Biblia y el espíritu de profecía, porque eso yo lo estoy viviendo en carne propia y tengo muchos, decimos, ¿no? Hay bastante conflicto interno hoy en la iglesia y eso es lamentable. Exactamente. Y lo va a ver hasta el final del tiempo. O sea, la iglesia nunca va a dejar de no tener conflicto. El conflicto se da hasta el final. Es un gran conflicto. ¿Y el enemigo qué quiere hacer? Ya destruyó el protestantismo. Ahora quiere destruir a la iglesia. Ese es el objetivo del enemigo de Dios. Bueno. Listo, muchísimas gracias, pastor. Gracias a usted por la pregunta y por su aporte. Perdón por interrumpir. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias, pastor. Tenemos una última participación de parte de nuestro amigo Salomón. Hola, pastor, muy feliz noche. No sé si me escucha, ¿sí me escucho bien? Sí, le escucho claro. Buenas noches. Ok. Mi pregunta o comentario sería el siguiente. Ahorita que hablaban de la iglesia adventista, claro, pues yo soy adventista de cuna. Pues tuve ahí algunos problemas, pero aquí estamos otra vez, gracias a Dios. Creo que estamos en un grupo maduro.
tal vez sí me equivoco, pastor, pero yo soy adventista porque ahorita, y por eso me animé a comentar esto, por un comentario que puso ahorita Ariana. Eh, la religión no es la que salva, pastor. O sea, todos tenemos claro que lo que nos va a salvar es el amor de Dios, o sea, el tener el amor de Dios en nuestros corazones, el Así permitir es. que Dios sobre nosotros. Eh, ahorita también lo que comentaba Tito, o sea, desgraciadamente ya hay adventistas, hay líderes adventistas que están cayendo en eso que pues está profetizado, ¿no? Ujú. Eh, yo lo que me gustaría comentar o aportar es que tenemos que ser firmes con lo que Dios quiere. ¿Y cómo podemos saber lo que Dios quiere? Pues estudiando la Biblia, están teniendo una comunión con Dios. Y tal vez si me equivoque, pastor, pero yo soy de la mentalidad de que no por ser adventistas nos vamos a salvar, Así es. Así es. sino, y de hecho en la Biblia dice, yo lo entiendo así, igual y usted dígame si a lo mejor, tal vez sí me puede equivocar, pero cuando en la Biblia habla de la iglesia verdadera, que la cabeza es Cristo, eh, y quiero estar en ese grupo de los que integremos esa iglesia verdadera, vamos a ser todos los que sigamos los principios de Cristo, todos los que amemos a Cristo, todos los que hayamos abierto nuestro corazón a Cristo, y también está profetizado lo de la lluvia tardía, donde es cuando realmente llega el derramamiento del Espíritu y empieza el zarandeo. ¿Por qué? Porque en la religión adventista, como en otras religiones, va a haber personas que sí reciban ese espíritu, el Espíritu Santo, y Mm. va a haber otras que no, y es donde va a llegar ese conflicto de que van a decir, pues si yo era adventista, ¿por qué no me voy a salvar? Mm. Eh, pero yo siento que yo en mi pensamiento, eso es lo que yo lo he analizado durante varios años y digo, es que la religión no por ser adventista soy salvo, no por, yo soy adventista y yo en lo personal, soy adventista porque es la religión que guarda los principios de Cristo, que guarda las doctrinas que Dios quiere que guardemos. Pero yo soy de las personas que tenemos que tener claro que no por ser adventista voy a ser salvo. Y creo que en la Biblia, si no me equivoco, dice, de diferentes rebaños van a entrar en esa verdadera iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia verdadera? La cabeza es Cristo y los integrantes son todos los que amemos a Dios, pero realmente amemos a Dios de corazón. ¿Cómo demostrar ese amor a Dios? Pues siguen, como comentaba ahorita, siguiendo los principios de Cristo. Yo con esto no estoy diciendo que no vayamos a la iglesia, claro que tenemos que ir a la iglesia adventista, asistir. Gracias a Dios me ha dado la oportunidad de ser líder juvenil en la iglesia adventista, me gusta, pero tengo que tener claro que no simplemente por tener un título de adventista me voy a salvar, Ujú. sino mis acciones, eh, el demostrar que amo a Cristo. ¿Y cómo puedo demostrar que amo a Cristo? Pues, como dice en la Biblia, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Por qué? Porque Cristo no necesita, te voy a ir un poco, pero Cristo no necesita nada de nosotros, Cristo tiene todo. Pero ¿cómo podemos demostrarle a Cristo, a Dios, que realmente lo amamos? Amando al prójimo, amando a los demás, sirviendo a los demás. Y algo que yo tardé mucho tiempo en comprender y ahora lo comprendo, practicando la gracia, que es algo muy difícil tal vez de practicar por nuestra naturaleza de pecado, pero practicando la gracia con los demás. ¿Qué es la gracia? Pues es el amar al que te hace daño, amar al que entre comillas se podría decir no lo merece. Para mí eso es la gracia. Entonces, pues quería aportar eso. No sé
si en algo a lo mejor no estoy no estoy bien, me gustaría que me lo pudiera decir, pues. No, yo creo que lo que usted dice es correcto. Sin duda que la gracia de Dios es la que no podemos tener una religión tan fría solo de doctrina, sino que las doctrinas tienen que ser aplicadas, prácticas, si no es una religión fría. Pero también si nosotros separamos solo hacer obras y gracia y no las doctrinas tampoco, o sea, tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas. La religión sin duda que no nos va a salvar, ninguna religión nos va a salvar, pero la religión tiene que ser viva, ¿cierto? A través de Cristo, como usted bien dice, porque Cristo está en nuestros corazones, por eso Cristo dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos, ¿cierto? Exacto. Nosotros tenemos que ser, la obediencia no es un tema que tiene que ver con obligación, la obediencia es el resultado de la gratitud que siento por Dios, que Él me ha salvado, que me ha restaurado, que me ha dado un estatus de hijo. Entonces, como gratitud, yo obedezco, ¿cierto? Y doy frutos, digamos, porque la fe muerta sin obra no tiene sentido. Tenemos que demostrar, entre comillas, de que estamos en Cristo, los frutos, dar frutos santificados con la gracia de Exacto. Dios para ser una religión más práctica. Y la posmodernidad no se va a convertir con bonitas ideas, sino con que vivir lo que nosotros, como Juan el Bautista, ¿por qué la gente insultale a duro a los fariseos? Hipócrita, sepulcros blanqueados. Igual iban, pero ellos iban a él no iba a ellos. ¿Por qué? Porque el hombre era consecuente, vivía lo que predicaba. Ese es el tema. Tenemos que ir a la altura. Exacto. Yo creo que la gente hoy día no se convierte. Ustedes, todas las instituciones en Chile, en mi país, están todas destruidas. ¿Por qué? Porque nadie les cree nada, porque son palabras nomás. Pero no hay consecuencia en las instituciones, en la justicia, en las Fuerzas Armadas, en los carabineros. Se ha perdido esa credibilidad. ¿Por qué? Porque no hay consecuencia con lo que se dice. Ese es el problema. Por eso esta sociedad está llevada a ese extremo, digamos. Y es importante vivir la religión, sin duda. ¿Mm? Y de voladita, pastor, ahorita comenté algo muy importante. Mm. Eh, Acá en México también, como decimos acá en México, somos adventistas, pero nomás vamos a calentar bancas, ¿no? O sea, nomás vamos, no practicamos. Claro. Pero ahorita dijo algo muy importante y que ha sido de controversia con algunos familiares míos, porque una vez hice un video en el cual hablaba me lo pidieron para una sociedad de jóvenes, en el cual hablaba de cómo podemos tener ese amor de Dios, cómo podemos dejar que el Espíritu Santo, como dice Pablo, ya no soy yo, más bien Cristo en mí. O sea, que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque aquí los que estamos aquí sabemos que no tenemos que buscar a Dios, simplemente abrir nuestro corazón. Dios está tocando la puerta de nuestro corazón. Entonces, ahorita dijo algo muy importante, la obediencia. Una vez hice, como le comento, un video en el cual hablaba de cómo poder conseguir ese amor verdadero de Dios y tener el Espíritu Santo en mí. Y mencionaba que la obediencia es súper importante para poder tener ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es de pecado. Si yo me dejo guiar por mi naturaleza, no voy a recibir al Espíritu Santo. Ahí es donde entra la obediencia, como mencionaba usted, la obediencia a los mandamientos, la obediencia a los principios, la obediencia a las doctrinas, al practicarlas. Y está en conflicto, bueno, no conflicto, pero en discusión con algunos primos, porque me dicen, yo no estoy de acuerdo, Salomón. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no, o sea, ellos me argumentan que, que Dios no me ama porque le obedezca o no me obedezca. Y digo, claro, Dios nos ama a todos. Lo que importa aquí es cómo demostrarle a Dios que nosotros lo amamos a Él. Y ahorita dijo Bueno, algo que me gustó mucho, la mm, obediencia. mm. Porque Lo si que no pasa es que, obedecemos, sí, lo que pasa es que si Dios, sin duda que Dios nos amó antes que lo amáramos, pero si el amor de Dios exacto, está en nosotros, dice Juan, primero Juan, entonces tenemos que nosotros ser obedientes. Si el amor de Dios no está en nosotros, entonces no vamos a obedecer nunca, ¿me entiendes? Entonces, si no somos mentirosos, exacto, dice primera Juan, si el amor de Dios está en nosotros, entonces tenemos que guardar sus mandamientos, pero como resultado de esa relación. No es que vamos a guardar los resultados, vamos a guardar los mandamientos por miedo, por temor,
por querer agradar a Dios, no, eso es el resultado, digamos. Creo que por ahí va la perspectiva, como Exacto. usted bien dice. Sí, Eso. sí, sí. No, pues muchas gracias, pastor. Más que nada era No, eso, gracias a era, usted era por su querer aporte. aportar y salir de No, dudas bueno, ahí bueno también. lo que usted dice, muy bueno lo que usted dijo. De todas maneras, muy, muy interesante poder ver esa Muchas perspectiva gracias. también de lo que usted menciona. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias a cada uno por sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, de antemano agradecemos muchísimo al pastor que nos acompañó en esta tarde-noche, quienes estamos felices de haberlo disfrutado de este tema tan interesante. Levantemos la mano o hagamos una reacción. Y bueno, pastor, ¿nos podría apoyar con lo que viene siendo la oración final, de favor? Por supuesto, por eso encantado. Oremos a Dios. Gracias, Padre nuestro, por tu amor, por tu misericordia, porque un día Jesucristo murió por cada uno de nosotros, no solo por la humanidad, sino que hay un aspecto personal de que tenemos que aceptar cada uno a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida, como decía Salomón, cuando Cristo muere en nuestro corazón, entonces damos frutos, hacemos obra, amamos al prójimo y vivimos una religión práctica. Creo que eso le falta a este mundo, de que los cristianos vivamos algo más práctico, de que Jesús no es solo es un sustantivo, sino es verbo, es acción, y nos lleva finalmente a tomar decisiones importantes, porque la gente quiere ver eso, ya está cansada de bonitas palabras, bonitos discursos, sino quiere ver acción, quiere ver que vivamos a la altura, que seamos consecuentes con lo que hemos aceptado. Y sin duda que Dios va a sacar de todos los lugares. Dios tiene ovejas en otros rediles, hay gente honesta, y no solo los adventistas nos vamos a salvar, no es exclusivista la salvación, es para todos. Y no importa cuánta luz tengamos, sino como la pequeña luz que cada persona tiene la usa y la lleva a cabo, esa persona va a ser salva, más allá de las religiones. Dios tiene un pueblo en muchos lugares y esa gente va a aceptar la verdad y formaremos un solo pueblo que esperará preparado el encuentro con Jesucristo por segunda vez. Bendiga a cada uno de los jóvenes, que sean conectados y que este tema nos ayude, ¿cierto?, a poder reflexionar y profundizar más en lo que creemos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, chiquillos, hemos terminado un programa más. Agradecemos a cada uno de los que se pudieron conectar el día de hoy. Y bueno, los esperamos. Continuamos con de la temática de cómo todo comenzó o nuestras raíces históricas. Y nos vemos el próximo domingo, ya saben, la misma hora, mismo canal. Y bueno, estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan estar pendientes de los reels, videos, reflexiones que se suben. Y bueno, podamos disfrutar de otra semana más. Y bueno, que el Señor los bendiga. Chao, chao. Buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao.